La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Si me acompaña, por favor, al libro de Juan, capítulo 6, Evangelio de San Juan, capítulo 6. ¿Qué dice? Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Acompáñeme por favor a Mateo, capítulo 14, para continuar con esta historia, la otra parte de esta historia. Mateo capítulo 14, versículo 28. Después que el Señor dijo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28 de Mateo 14 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esa última palabra de aquellos que vieron la obra de Dios es como lo que estaba diciendo hace unos minutos. Reconocer que verdaderamente Dios es digno. Entender a través de lo que vemos que Él hace, que Dios es digno. La consecuencia, la acción directa de ver la obra de Dios, de estos hombres que vieron ahí lo que había sucedido y estaban recién empezando a conocer. Ellos no eran cristianos, eran judíos simplemente que veían lo que Dios estaba haciendo a través de un hombre para ellos recién conocido. La acción inmediata fue adorar y reconocer que ese hombre tenía algo particular de Dios. Nuestra acción inmediata debe ser reconocer lo que Dios hace y darle a Él la gloria. Vuelvo a Juan y empezamos de ahí, Juan 6:16. Leo otra vez: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Cuando usted toma la decisión de seguir a Cristo, unos versos anteriores, antes de que sucediera esto, había sido, capaz que lo conoce porque es una de las historias más famosas de la Biblia, del Nuevo Testamento, es cuando se sucede la alimentación de los 5.000. Había venido desde temprano, estuvieron todo el día ahí Jesús con sus discípulos dándole de comer a 5.000 hombres y mujeres, hombres sin contar mujeres y niños, lo que da una suma de aproximadamente 7.000, 8.000 personas en total. Y está esa situación famosa que es conocida popularmente, digamos, donde Jesús levanta los panes y los peces y con 5 panes y 2 peces da de comer a toda esa multitud. Estuvieron todo el día, estuvieron trabajando, incluso dice versículos anteriores que se cansaron, que después tuvieron que limpiar todo lo que habían hecho. Y cuando pasó todo eso, terminó esa situación, entonces ahí Jesús dice, viniendo la noche, manda a sus discípulos que vayan al otro lado, que crucen el mar, que vayan hacia la otra orilla. Así se juntaban todos a pasar un tiempo de descanso. Uno llega a Cristo, uno empieza a caminar con el Señor, tal vez son sus primeros pasos, o tal vez tiene mucho tiempo. Está sirviendo al Señor como estos hombres que estuvieron todo el día trabajando, o está como los otros simplemente sentado ahí recibiendo lo que tenían para darle de comer. Está empezando a conocer, está abriendo su corazón a una nueva experiencia. Mire, yo les cuento, cuando yo conocí a Cristo hace 26 años atrás en mi vida, mi primera impresión, no de Dios sino de la iglesia, mi primera impresión fue pegarle al pastor. Se los digo esto para atajarme por las dudas, ¿no? Y si a uno que me quiere pegar ya sabe que puede pasar. La primera impresión fue querer pegarle al pastor directamente. Eso me hizo que durante creo que 1 o 2 meses no volviera a visitar la iglesia, y en la segunda vez que fui a esa reunión, un día de Pascua del año 92, así que hace 24 años, ¿no? ¿96? 24 años, 92 fue, un domingo de Pascua de 1992, ahí queriendo ver qué pasaba, el Señor tocó mi corazón, cambió mi vida, mi realidad, y ahí empezó un camino del cual nunca retrocedí, aunque tuve problemas muchísimos, conflictos ni se los cuento, angustias unas cuantas, depresión también si quiere, bajones qué hablar,
Pero en cada uno de ellos pude ver la mano del Señor sosteniendo, lo que me hace afirmar una vez más y hoy decirle, Dios es fiel. Lo que Dios promete se cumple. Y mi estado hoy es mejor que el anterior y no cambiaría la vida anterior por esta vida, teniendo la confianza y la esperanza de Jesús en el corazón. Así se sentían estos. Empezaron a trabajar, estuvieron trabajando, un día agitado, un día movido. Llegó la noche, Jesús los manda para el otro lado y empezó a perseguirles el espíritu, el fantasma de la soledad. Este no era el fantasma de la B. Ese ya es más famoso. Pero está el fantasma de la soledad. El fantasma del bajón. Cuando usted tal vez estuvo trabajando, o usted está esperando algo, usted se acerca a Dios esperando recibir algo, y lo único que recibe en un momento es temor de que no se cumpla. Temor de no ver el resultado. Ver que se está quedando solo. Ver que trabajó para el Señor todo el día, si su caso es haber trabajado, y Jesús lo manda, lo despacha, y Él se queda en otro lado, y me manda a mí solo, y me manda a una situación de conflicto, y me manda a atravesar el mar, me manda a lo desconocido. Para ellos no era tan desconocido, eran pescadores, pero siempre podían surgir situaciones particulares, como una que surgió. Y otro pasaje cuenta algo incluso más fuerte todavía, ya con Jesús en la barca durmiendo, se desatan tempestades. Ese mar que ellos cruzaban es todavía famoso por una particularidad muy especial. De golpe, está tranquilo, Pancho ahí, y de golpe, tormenta. De golpe empiezan los vientos a soplar y de golpe hasta se pueden volcar las barcas. Es un mar, si usted mira un mapa de Israel, está, bueno, no es un mar, es un lago, se le dice mar porque es muy grande, tiene 12 kilómetros de ancho, así que calcule, es grande. 12 kilómetros, a ver cuánto estamos, de acá a mi casa un poco más. De acá al cruce tenemos menos, hasta Monteverde hay menos. ¿Conocen Monte Chingolo? Avenida Pasco. Bueno, calcula entonces de dónde estamos hasta Avenida Pasco. Ese es el ancho de ese laguito sobre el cual estaban de ancho, porque después a lo largo era más. Pero ellos estaban cruzando la posición, cruzaban a lo ancho hacia el otro lado. Esa era la distancia que ellos tenían que transitar de noche. Y estando preparados que se levantaran vientos, porque alrededor había montes, que si cambiaban las corrientes de aire, los vientos que se filtraban entre los montes hacían remolinos en el agua y se desataban las tormentas. Los manda el Señor a lo desconocido, los manda el Señor en la soledad. ¿Cuántas veces, cristiano, te sentiste que el Señor te dejó solo? ¿Cuántas veces, en medio cristiano, si estás empezando, te sentiste que el Señor no lo ves? ¿Cuántas veces dijiste, ¿dónde está Dios? Sí, ¿no? Yo también, tranquila. ¿Cuántas veces dijiste, no era que Dios hace esto, que Dios hace lo otro? ¿Dónde está Dios? Yo le voy a preguntar algo a los padres. Cuando usted le está enseñando a su hijo a andar en bicicleta, ¿alguno le enseñó a un hijo a andar en bicicleta? ¿Vos enseñaste? ¿Vos a tu sobrino? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? 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 ¿Ustedes no tienen, les enseñaron a andar en bicicleta? Bueno, sí, nos acordamos, ¿no? Tenés del asiento, lo vas teniendo, y va andando, y va girando, y va mirando para atrás todo el tiempo. Entonces le decís, mirá para adelante, porque si mirás para atrás perdés el equilibrio, y va, y va. Y en un momento, ¿qué hace usted? Lo suelta. Y el otro sigue confiado, y de golpe se dio vuelta, y vio que lo soltaste. ¿Por qué me soltaste? Y se mató. ¿Pasa así o no pasa así? Ese lapso que pasa entre estar solo y darse cuenta que estar solo, que lo que genera el cambio, lo mismo que sucede en esta historia. El que está metido adentro del asiento está diciendo, me abandonaste donde estás, pero usted que lo está enviando, te está diciendo, te estoy preparando para crecer. Muchas veces en nuestra vida, cuando Dios creemos que no está, Dios nos está preparando para crecer. ¿Cómo hago yo para darme cuenta de que soy capaz, Fabián, si no me enfrento a algo que nunca me enfrenté antes? ¿Cómo hacía David para darse cuenta que podía vencer a Goliat si no se ponía delante de él? ¿Cómo hicieron tantos otros? Incluso David mismo dice que él, cuando se presenta delante del rey Saúl para pelear con Goliat, le dice, canchereó el pibe, ¿no? Dice, yo maté un oso, yo maté un león, le dice. Cuando se presentó esa situación, ¿cómo hizo para matar a un león si no se lo ponía delante primero? ¿O usted se cree que se aprende de teoría? ¿O se aprende a manejar por manual?
o se aprende a nadar con un video de YouTube. Está muy bueno, las técnicas son bárbaras, pero después aprendiste a nadar con un video, entonces ya, listo. Primera lección, te sacan con salvavidas. Dios nos pone en situaciones donde nuestra carne, nuestro corazón se siente solo, pero lo que Dios está haciendo es forzar a sacar de nuestro interior la grandeza. Como escuché a alguien decir en estos días, el ejemplo que le di de David, el Señor enfrentó a David con un gigante para sacar el gigante que estaba dentro de él. Deuteronomio capítulo 50, creo que, no lo anotes porque no estoy seguro, no es 50. 40 y pico, después lo voy a buscar, dice que el Señor como el ave que agita la nidada, así hace Jehová con sus hijos. ¿Se lo explico? ¿Sabe cómo le enseña el águila a volar a los aguiluchos? Algo antes, por eso dice el versículo como agita la nidada. Se mete la madre adentro del nido, se mete y empieza a aletear para que se caigan. No es que los agarra del pico y los tira. Incluso parece más terrorífico, porque se mete ahí y empieza. Los tira, hace que se caigan, empiezan a caer. Los está matando como la loca esa que tiró una nena del... ¿Se enteraron? ¿Ayer o antes de ayer? En un teatro en Capital tiró una nena de 4 años desde el balcón del primer piso. Como esta era loca, ¿no? No es como el Señor. ¿Por qué hace el águila eso? Porque es la única manera que el ave aprenda a volar, cuando se enfrenta a ese conflicto. Y entonces se puede decir, pero es una desalmada. Y si una no aprende y se estrella contra el piso, no llega, porque la misma madre sigue volando, y si a una no levanta vuelo, se pone por debajo y la toma en el lomo. Lo mismo hace Dios con nosotros, lo mismo hace vos con tu hijo, lo mismo hizo un padre con vos, cuando te estabas por caer, o te caíste, incluso capaz te diste la frente contra el piso, capaz que te raspaste las rodillas, vienen corriendo, te levantan y ya no pasa nada. Esas palabras mágicas que yo no sé qué efecto tienen un efecto sedante, no sé qué pasa. Vos le decís no pasa nada y estás lastimado y no pasa nada, y se le pasó. Lo mismo hace Dios cuando nos enfrenta a situaciones que nosotros pensamos son de soledad. ¿Cuántas veces en tu vida dijiste, Dios no me responde? Y sin embargo Dios estaba forzándote a mover tus manos para alcanzar la bendición. ¿Cuántas veces creíste que te dejó solo? Las veces que Dios te dejó solo, dice una canción vieja, dice que Él, déjenme acordar la letra, no me acuerdo de la primera parte, Él está trabajando. ¿La conoces, Fernando, vos? Alaba, de Dani Berríos. Hay una parte que dice, no dice cuando Dios no responde, pero dice, es porque Él está trabajando. Gracias. Ahí está. Cuando Él está en silencio, es porque Él está trabajando. Está ocupado preparando tu vida, no va a prestar atención simplemente a tu clamor en ese momento. Dios está obrando. Lo mismo le pasó a esta gente cuando se sintieron solos al anochecer, que Jesús los dejó, los mandó para el otro lado, descendieron sus discípulos al mar, entrando en una barca, iban cruzando a Capernaum, estaba ya oscuro, y miren que se detienen. Vio que uno es detallista de aquellas cosas que le impactan en el corazón. Uno se detiene en los detalles puntuales que a nosotros nos conmueven o nos importan. A mí a veces me preguntan, ¿viste cómo vino vestido fulanito de tal? ¿Qué sé yo? No tengo ni la menor idea. Pero capaz que otro tipo de cosas, soy muy detallista en las cosas que me interesan. Y dicen estos, o dice por lo menos Juan, el apóstol Juan, el que estaba escribiendo esta carta y esta historia en su carta, dice, era de noche, estaban solos, y mire cómo recalca, y Jesús no había venido. Se estaba sintiendo solo, y deja ver, y él no estaba. Jesús no estaba provocando la bendición que iba a venir. Hay otra historia más en medio, pero no me voy a extender hacia eso en este momento. Verso 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Como le decía antes, el mar de Galilea tiene esa particularidad. De golpe empiezan a soplar los vientos, empieza un oleaje. ¿Usted vio alguna vez un lago con olas? Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Un lago con olas que se levantaban por ese viento que soplaba a su alrededor. Cuando usted está pasando por estos momentos donde el Señor lo mandó solo, cuando está empezando a caminar con Cristo, yo decía el otro día, por otra historia similar a esta, nosotros no podemos manejar los vientos que vienen,
pero sí usted puede decidir qué hace con ese viento. Juan capítulo 3, versículo 8, hablando del Espíritu de Dios. Dice que nosotros no vemos ni sabemos de dónde viene el Espíritu, no sabemos de dónde viene ni sabemos a dónde va, pero así es el que es guiado por el Espíritu. Usted no puede manejar los vientos vienen, pero los vientos pueden destruir, los vientos pueden volar una casa, o los vientos pueden guiar un velero, o los vientos pueden hacer que un molino genere agua por un lugar donde no hay agua, donde es un lugar desierto. Los vientos vienen y no sabe de dónde. Usted no puede hacer nada contra ellos, pero sí puede usarlos a su favor. No se asuste cuando vengan los problemas. No se asuste cuando empiecen a soplar las cosas de todos lados. Ahora sí, afirme el rancho, para que no se le vuele la chapa, como pasó por acá. Esté afirmado, como dice el Señor Jesús, que aquel que está afirmado en la palabra, cuando vienen los vientos y las lluvias y las tempestades, está firmado en la roca y no pasa nada, pero que hace su casa en la arena. O sea, si usted está muy flaco en su vida esperando, sí, ya mañana voy a hacer las cosas, se le puede volar todo. Afírmese en la roca, como dijo Jesús, que es la palabra de Dios. Y cuando vengan los vientos no lo van a voltear, los vientos los van a fortalecer. Empezaron a azotar los vientos, estaban estos ahí en medio, asustados, preocupados, porque Juan se sentía solo, Juan estaba melancólico, estaba solamente apuntando a que Jesús los había dejado solos. Verso 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, le traduzco al castellano, aproximadamente 5 o 6 kilómetros, eso es lo que dice, habían remado entre 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y antes de seguir ahí en otro capítulo, en otro libro, dice la hora que era, aquí en qué momento Jesús apareció, y dice en el libro de Mateo, cerca de la 4ª vigilia de la noche. En la época bíblica, por una costumbre de la época, de ahí surge esa palabra de hacer vigilia. La noche se dividía, se nombraba en vigilias, en 4 vigilias. Es una medida de tiempo, la vigilia. Y viene de la antigüedad, que era, ¿sabe qué es una vigilia? ¿Se puede saber? ¿Dónde sale el nombre? ¿Viste? Te gané. El nombre de vigilia, de estar vigilante, de estar, ¿cuál es el sinónimo de vigilia, de estar vigilante? No. ¿Cómo se dice que uno está? ¿Están todos dormidos? No. Velando. Y no piense en un muerto. Cuando usted pasa la noche en vela, porque el hijo está con fiebre, cuando estás desvelado, eso y vigilia, los dos vienen de una raíz, es el tiempo que duraba una vela encendida. Una vela encendida dura 3 horas, de velas de aquella que usaban en esa época, las de hoy duran 10 minutos. 3 horas. Entonces la noche se dividía en 4 vigilias, así se llamaba. Eran 4 velas atravesando la noche. Y la noche para los judíos empezaba a las 6 de la tarde, así que calcule. 4 vigilias, porque es cuando empieza apenas el atardecer. La primera de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3, y la cuarta de 3 a 6 de la mañana. Dice el primer versículo 16 que empezamos a leer, que Jesús al anochecer, o sea, entre 6 y 7 de la tarde, los manda sobre la barca que cruzan al otro lado. Entre 6 y 7 de la tarde. Y dice Mateo que a la 4ª vigilia de la noche, o sea, entre las 3 y 6 de la mañana, empieza Jesús a caminar hacia ellos. Cuando estos habían remado entre 5 o 6 kilómetros. Se lo tradujo toda esta ensalada. Les llevó aproximadamente entre 9 y 12 horas, porque no sabemos exactamente cuándo había sido, entre 9 y 12 horas remar 6 kilómetros. Entre 9 y 12 horas remar 6 kilómetros. La verdad que sí tenían los vientos en contra. No podés tardar tanto tiempo para remar esa distancia. Sí tenían los vientos en contra. Dice el libro de Marcos que estaban agitados, que estaban cansados, y que Jesús, cuando llega a ellos, los veía que estaban remando con gran fatiga. Cuando vos estás peleando por la esperanza, por la promesa de Dios, cuando estás pidiendo que Dios conteste tu oración, estás agitado, cansado, sin ganas, sin fuerza. Se lo dije creo el domingo pasado. El domingo pasado mencioné si usted conoce lo que es la oración silenciosa.
Y no me refería a la tradición católica de la meditación, de ponerse ahí en una postura de meditación y estar ahí delante de o una vela o una imagen y dejar que leen sus pensamientos. A eso llaman meditación silenciosa. Yo le hablo de la oración silenciosa. Es cuando está tan angustiado, tan oprimido, tan cargado, tan molesto, tan pesado, tan dolido, que no puede dejar salir una sola palabra, sino solamente se presenta delante de Dios. Y menos mal que el Salmo 37 dice que Él conoce lo que está en el corazón, y dice también que nuestra palabra, estando en nuestra boca, Dios ya la conoce. Entonces Dios empieza, limpia, saca, y cuando la carga se empieza a ir, uno recién empieza a hablar. Ellos estaban fatigados de remar entre 9 y 12 horas, habiendo llegado aproximadamente al centro del lago. Y dice el 19 que estábamos leyendo: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Qué le pasaría a usted si en medio de la noche ve a alguien que viene caminando sobre el mar? ¿Qué le pasaría a usted si en medio de su problema ve una situación sobrenatural? ¿Va a pensar en primer lugar que es una respuesta o va a pensar que es un demonio que lo anda persiguiendo? No, espere, no le tenga miedo a los demonios. Crea o no crea, no me interesa en este momento. No le tenga miedo a los demonios. El otro día estuvimos en un seminario en la iglesia y había uno que estuvo predicando, me copió un chiste viejo a mí. Sí, dijo eso que digo yo siempre, de los demonios de corbata. Cuando dijo no le tenga miedo a los demonios, ténganle miedo a los de corbata. Y dije, me anda choreándolo. Claro. Pero lo que yo digo ahora es, más que eso, no le tenga miedo a los demonios, porque los demonios obedecen automáticamente la palabra y la autoridad de Cristo. No le tengan miedo a lo sobrenatural, porque lo sobrenatural se sujeta al Hijo de Dios, a los hijos de Dios, a los creyentes. Si usted está parado en la palabra de Cristo, si usted le cree a Él, nada lo puede tocar. El libro de Juan, primera de Juan, dice que el enemigo, sea lo más peligroso que venga sobre tu vida, sea demonio, hechicería, brujería, maldición, lo que sea, dice que no te puede tocar si usted está parado firme en la palabra de Dios, si usted cree en la palabra de Dios, si usted está buscando y está acercándose a Él, si lo adora a Él, no lo puede tocar. Ahora, como le dije antes, si andan en un rancho flojo, si no está firmado en la palabra, si no está firmado en Dios, no se haga el canchero, porque el primer sopapo que le pegue el diablo lo sienta de traste. Pero afírmese en la palabra y no le tenga miedo ni a los demonios, ni a las brujerías, ni a las maldiciones, ni a los problemas. No le tengan miedo a los problemas. Los problemas nos llevan a progresar, nos llevan a avanzar. En tu trabajo, cuando tenés un problema, si sos operario, si sos administrativo, en tu casa, en tu negocio, cuando tenés un problema, el problema te lleva a sacar lo mejor de vos para encontrar la solución. Y te sorprendés cuando te das cuenta que tenías la capacidad para encontrar esa solución. Cuando pensabas no sabías qué hacer con esto y de golpe te sorprendés porque lo podés resolver. Como le pasa a un chico cuando está estudiando, cuando empiezan sus primeros años y de golpe está estudiando matemática, que es el demonio para todo el mundo, es el fantasma para todos los pibes. Y de golpe algo lo entendió, se le dibuja una sonrisa en la cara. ¡Ya entendí! Sí, parece que les pasa, ¿no? ¡Ya entendí! Eso mismo nos pasa cuando nos damos cuenta de lo que somos capaces de hacer cuando Dios nos pone por delante de una situación o cuando Dios permite que pasemos algún problema. Lo mismo dije al principio, debe estar pasándole a alguno este tema. No le tenga miedo a los problemas. Deje que eso saque lo mejor de su interior. Deje que eso saque lo mejor de su vida. Hoy la escuela es una cosa mucho distinta a lo que era antiguamente. Hoy la escuela no se preocupa por la enseñanza, sino solamente por cumplir los planes. Pero yo recuerdo alguna vez en el secundario, en un momento particular donde teníamos una profesora de matemática, una mujer que amaba su materia, no como los de ahora, que no les interesa, amaba su materia. Y habíamos un grupo que nos gustaba mucho la investigación y demás, y que éramos bastante ligueros. Éramos de los que nos aburríamos en las clases. Así nomás. Entonces, como nos aburríamos en las clases y nos poníamos a hacer cualquier otra cosa menos prestar atención, esta mujer hizo algo que hoy no se hace. Lo que hoy se hace es te sacan afuera, listo. Esta mujer hizo algo, nos presentó un desafío. Y nos puso para la semana, y no fue como un castigo, no fue como
por un aplazo, dijo, para la semana que viene, vos y vos, éramos 3, vos y vos tienen que desarrollar esto, tienen que encontrar esta solución, tienen que hacer un teorema de tal cosa y explicar cómo funciona. Y los 3 dijimos, ¿ah? Estuvimos una semana, todas las noches, café de por medio, 4º año era en aquel momento, teníamos la edad de aquel, tu edad. Y estuvimos desvelados ahí y encontramos la solución y desarrollamos la teoría y lo presentamos. Y fue tanto lo que eso causó en nosotros y en la profesora, que estábamos por el mes de agosto, septiembre, nos aprobó la materia de ahí hasta fin de año. De ahí hasta fin de año, ya no cerró la nota de la materia. Cuando te presentan un desafío, tenés la oportunidad de salir triunfante. Y si no te va bien, aprendés lo que hiciste mal. Y en la segunda ocasión tenés la oportunidad de salir triunfante. Todavía eso le digo a mis hijos. A las más chicas se lo sigo diciendo cada vez. Los más grandes ya no tienen miedo a los exámenes. Pero las chicas sí. Recién ahora están empezando, 5º grado, empiezan ahí con sus cosas y tienen miedo, se aterrorizan, hasta se descomponen, le agarra dolor de estómago, de todo. Y les sigo diciendo, no tengas miedo, esto es una oportunidad para que salgas vencedora. Es una oportunidad para que te vaya bien, es una oportunidad para que te pongan por delante, te pongan por encima. Y cuando ven el resultado, se sienten gozosas porque lo lograron. No le tenga miedo a las pruebas. Demasiado tiempo me detuve en esa palabra, que les sea de bendición seguramente. Se acercaba a la barca y tuvieron miedo porque no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Dios a veces obra, no entendemos lo que Dios está haciendo. Usted le pide a Dios que le dé una salida y Dios, en vez de abrir la puerta, ya se la abre del otro lado y usted no entiende. Usted le pide a Dios una respuesta, usted le pide a Dios plata para pagar las deudas y Dios no le da plata. Pero tal vez Dios le consigue un trabajo mejor. Usted le pide a Dios una sanidad y Dios no le da la sanidad, pero empieza a cambiar su interior y un testimonio para los demás. Usted le pide a Dios una restauración en su casa y eso no sucede, pero Dios empieza a darle sabiduría para saber cómo manejar las situaciones. No tenga miedo, no se asuste cuando las cosas no las entienda. Para entender a Dios hay una sola manera. Hay que subir a los caminos de Dios. Isaías capítulo 55 dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Para poder ponernos en sintonía y entender lo que Dios hace, tenemos que ponernos en los caminos del Señor. Dice el apóstol Pablo, en otras palabras dice lo mismo. Dice, lo espiritual se entiende espiritualmente. ¿Le gustan las series? Las de superhéroes a vos no te gustan. ¿Te gustan las series de superhéroes? ¿Te las ves todas? No sé. ¿Le gustan los superhéroes? ¿Las series modernas? Hay una esas no son superhéroes. Hay una tendencia en este año, o sea, de mitad de este año hacia lo que va para el año que viene, ya apuntando hacia ahí, todas las series están empezando a aplicar un mismo tema. En distintos personajes, distintas historias, todos van por un mismo tema. Y en todas las series, por lo menos las que a mí me gustan, en todas ellas utilizan el desafío de la paradoja temporal. O sea, línea de tiempo, viajes en el tiempo, pasado, futuro. ¿Vio Volver al Futuro? Eso es un clásico. Si no viste eso hay que empezar de vuelta. Las crisis del Dr. Brown cuando se arrancaba los pelos porque le decían no cambies nada del pasado porque cambia el futuro. El conflicto que hubo en la tercera cuando había ido al pasado y cambió el futuro, entonces el futuro ¿sabe lo que le estoy hablando, no? Y encuentra un futuro totalmente destruido. Eso el doctor Emmett Brown, mirá de lo que estoy predicando yo, de Emmett Brown. Sí, me llega a escuchar alguno de corbata y me fulmina. El doctor Emmett Brown llama a eso paradoja temporal. Hoy en todas las series aparece la paradoja temporal. Hasta hay un par que tratan exclusivamente de eso, de viajes en el tiempo y de paradojas temporales. Y cuando se dialogan entre ellos cómo resolver los conflictos que se dan por las paradojas temporales, hablan de, por ejemplo, en Leyendas del Mañana o en Flash, pasa lo mismo y empiezan a dibujar líneas de tiempo. Yo estoy en esta, vos estás en esta, tenemos que cruzar, pasarle esta línea de tiempo a la otra para solucionar el problema que se generó. Usted tiene que salir
de su universo temporal y entrar al universo temporal de Jesucristo. Tiene que salir de la visión solamente de lo terrenal e ir a una visión superior. Tiene que cambiar su universo espiritual por el universo espiritual de Cristo. Tiene que, como dice Colosenses capítulo 3, tiene que poner la mira en las cosas de arriba, porque cuando usted mira las cosas desde arriba, cambia la visión que tiene de lo terrenal. La primera vez que viajé en un avión, me sentí tan ridículo, menos mal que iba solo, entonces no se lo compartí con nadie. Esas vergüenzas que uno pasa solo y que entonces pasan desapercibidas. La primera vez estaba volviendo... Sí, la primera vez. Estaba volviendo de Bariloche, estábamos llegando de noche, llegando a Buenos Aires, y este salamín confundió la General Paz con la pista de aterrizaje. Yo veo las luces así paralelas, dije, ya estamos llegando, y era la avenida General Paz. Mira qué bestia el tipo. Nada que ver. Las cosas de arriba se ven totalmente distintos. Lo mismo me pasó una vez cruzando Perú, veo arriba de la cordillera, en un lugar vacío, veo unas luces. Me empecé a perseguir, qué cosa extraña ahí en medio. Claro, yo veía algo que brillaba en medio del desierto en Perú. Me puse a googlear, investigué por todos lados, había una base científica, pero desde arriba parecía una cosa extraña, algo sobrenatural. Desde arriba, las cosas terrenales se ven distintas. Por eso usted tiene que estar en los caminos de arriba, tiene que conectarse con los destinos de Dios, porque nuestra vida está escondida en Dios y nuestro futuro y realidad dependen de Dios. No le haga caso a los conflictos temporales. El apóstol Pablo dice que las cosas que se ven son pasajeras, pero lo que no se ve es eterno y su vida dura por la eternidad. No le haga caso a los problemas pasajeros. Los problemas pasajeros se resuelven cuando usted está firme en Dios. Dice Mateo 9:23, o Marcos era. El que cree, ¿cuál es ese? ¿Mateo o Marcos? Mateo 9:23, al que cree, todo le es posible. ¿Me estás diciendo bien vos? Marcos 9:23 dice, al que cree, todo le es posible. Crea en lo que Dios va a hacer. Versículo, y tuvieron miedo, versículo 20. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Vamos rápido a Mateo y terminamos ahí. Mateo capítulo 14, para dándole fin a esto. Versículo 28. ¿Ya llegó? Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro a ese enunciado de Jesús, yo soy, no temáis, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Nuestra confianza no tiene que estar puesto en lo que mis ojos me muestran, en lo que mis ojos me muestran. ¿Ve? Este ojo me muestra algo borroso y este ojo me muestra algo enfocado. Nuestra confianza no tiene que estar puesta en lo que los ojos me muestran. Nuestra confianza tiene que estar puesta en la realidad. Y no siempre la realidad es lo que mis ojos me muestran. Mira qué bien ejemplo, ¿eh? ¿Ve cómo los problemas siempre son para bendición? La realidad es lo que Dios hace, la realidad es lo que Dios declara, la realidad es lo que yo creo en Él, no lo que mis ojos me muestran muchas veces. Entonces dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si sos vos, haz esto en mi vida. Señor, si esto que yo estoy viendo es tu mano, yo no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué no hay respuesta, no entiendo por qué no hay salida, no entiendo por qué no encuentro, por qué no veo la salida. Si vos estás en medio, Señor, hace que yo salga adelante de esta situación. Y mire lo que le responde Jesús. Dios siempre te está confrontando. Dios siempre te está confrontando. A mí me da risa cuando alguien todavía me dice con ese pensamiento anticuado que Dios es para los pobres. Como me decían a mí, como me decía mi abuelo, esto es para los viejos, los niños y los pobres. Los pobres, enfermos y niños. Me río cuando dice eso porque Dios no toma con nosotros una postura de apañamiento, de consolación solamente, porque Dios consuela cuando es necesario. Dios toma para con nosotros una postura de confrontación. Todo el tiempo Dios te confronta, como les decía recién, para sacar lo mejor de nuestro interior. Todo el tiempo Dios te confronta. Cuando Pedro le dice, Señor, si sos vos, hacé que yo vaya, dijo, hacé que yo vaya.
Lo que nosotros esperamos, que venga una alfombra mágica que nos lleve, que venga el ángel y descienda, que se transforme todo. A mí de chico me gustaba ver todo lo que tenía que ver con ciencia ficción, y si había algo de magia más me fascinaba, porque yo soñaba con lo sobrenatural. Estaba enamorado de una serie que se llamaba Hechizada. ¿La conoce? Ah, mira. Ahí son todos viejitos acá, ¿eh? Me encantaba cuando la rubia movía la nariz. Estaba uno practicando. Y cómo cambiaban todas las cosas. Estaba enamorado de mi bella genio. Encima era muy bonita. Sí, la vi. Estaba enamorado. Mira, esta es grosa. Esta nadie va a saber. Estaba enamorado de Hada Patricia yo. ¿Ven? Esa no, ninguno la conoce. No, esa no la conoce. Y Hada Patricia era una que salía en Canal 11 allá por 1970. ¿Perdón? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Que la conocemos? ¿Qué dije? Dije, ninguno la conoce. Tenía un vestido de tul rosa y un sombrero tipo bonete largo, y de la punta del bonete tenía un tul que caía y tenía la varita mágica. Y estaba en un programa de esos programas de chicos, y había dos personajes más que eran los más famosos, que eran Firuleta y Cañito, eran dos payasos. Esos eran más conocidos, esos sí los conocen. Y Hada Patricia hasta salía en historieta, en dibujo, en historieta en la revista Anteojito. Bueno, ahí salía la historieta de Hada Patricia. Y yo tenía 5 años y mirando la tele estaba enamorado, fascinado con Hada Patricia, porque ella levantaba la varita y sucedía todo lo sobrenatural. Y nosotros podemos hoy ver lo sobrenatural. Está en nuestras manos lo sobrenatural. Solo que a veces pretendemos que las cosas pasen solo sobrenaturalmente. Pero le dice, Señor, si sos vos, hacé que vaya. Y Jesús, mire lo que le dijo. Jesús no le dijo a la Kazam, Shazam el mago y algún otro que no me acuerdo, Ali Baba y Abracadabra. No. Jesús le dijo otra palabra mágica. Jesús le dijo, vení. ¿De quién dependía el caminar sobre el agua? El milagro lo hizo Jesús. El poder para hacerlo se lo dio Jesús. Lo sobrenatural lo hizo Jesús. ¿Pero de quién dependía que Pedro caminara sobre el agua? De él. Tu milagro lo hace el Señor. La restauración la hace Dios. La sanidad del cuerpo la hace Dios. ¿Pero de quién depende que eso suceda? De vos. Creyendo, avanzando, moviendo, activando. Vení. Y miren lo que hizo Pedro. Un tipo que me cae bien, porque era loco, era un trastornado. Así se las mandaba, hacía cada lío. Pero un tipo que iba al frente. Se equivocaba, pero él iba al frente. Entonces cuando Jesús le dijo, vení, ¿qué hizo él? Metió la pata en el agua y empezó a caminar. Porque aunque todavía no se había escrito, él había leído Hebreos 12, que no se había escrito, que dice, puesto los ojos en Jesús. Él no sabía si era Jesús. Escúcheme esto, no sabía. Él le pregunta, si sos vos, hacé que yo vaya. Y le dijo, vení. Él no sabía. Jesús tampoco le contestó, sí, soy yo, Jesús, hijo de José, Jesús de Nazaret. Sí, soy yo, Yeshua HaMashiach. No le dijo nada. Le dijo, vení. Él no sabía. Nuestra fe no depende de nuestro conocimiento. Nuestra fe no está basada en que yo ya tengo toda la información de las cosas se van a dar. Nuestra fe depende de creer que eso va a suceder, de saber que Dios lo va a hacer, aunque yo no lo entienda. Y él empezó a caminar, creyendo que era Jesús. Y empezó a caminar, y caminó. ¿Hasta qué? Así se me desarma todo. Verso 29, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Viento tenían al principio cuando estaban empezando a remar. Viento vuelve nuevamente a su alrededor. Antes estaba el viento, igual apareció Jesús. Ahora seguía el viento y estaba Jesús en medio. Antes el viento les hizo dar miedo porque estaban solos.
Ahora él se detuvo en el viento. ¿Y qué pasó? Tuvo miedo. Cuando vos te pones a mirar lo que sopla alrededor, te da miedo. Cuando vos prestás atención a los que te vienen a susurrar al oído, viene miedo. Cuando vos te dejás convencer por el diagnóstico médico, por la amenaza en el trabajo, por el llamado telefónico. Pastor, me llamó ayer, me llamó una hermana. Pastor, me llamaron por teléfono que me van a embargar el sueldo y mi casa. Digo, no le creas a eso, es mentira. Primero es mentira, es una mentira que te hacen para asustarte. Pero así fuera verdad tampoco va a suceder. Y les digo, es mentira, porque eso es una técnica, una estrategia que usan para sacarle lo que sea. Para que usted vaya y venda la heladera y le pague alguna cuenta que tenga. Por eso no acumule deudas. No se le puede embargar el sueldo y su casa. No se puede, no se puede, no se puede. La ley no lo permite, no se puede hacer. Entonces, por más que se lo diga, no lo crea. No escuche los comentarios negativos. No escuche los diagnósticos negativos. No escuche que le dicen no vas a poder. No escuche que le dicen no vas a alcanzar. Cuando emprenda un negocio, cuando emprenda un trabajo, cuando quiera invertir algo en su casa, quiera empezar a edificar su casa, quiera avanzar por algo nuevo y le vengan a decir, no, mirá, ahora vas a empezar negocio, mirá cómo está la economía. No escuche. Créale a Dios. Escuche la voz en su corazón. No, pero no es tiempo de invertir. No escuche. La promesa que el Señor está cumpliendo sobre nosotros, está cumpliendo sobre nosotros. Se lo digo con testimonio, lo está haciendo. Desde el mes de noviembre del año pasado, hace un año, estamos repitiendo, y Dios lo está haciendo. Aunque haya crisis a tu alrededor, a vos no te va a llegar. Aunque haya conflictos y otros caigan, a vos no te va a pasar. Porque mientras en Egipto había muerte, en la tierra de los judíos había vida. Mientras en Egipto había desierto y no había agua, en la tierra de los judíos había agua y los animales vivían y los frutos crecían, ellos prosperaban. A vos no te va a llegar. No escuche, no se detenga. Confíe en Dios, no en usted. Por un momento Pedro dejó de confiar en lo que estaba mirando y empezó a mirar en su capacidad. Cuando usted se detiene a mirar su capacidad, estamos fritos, viejo. Si yo hiciera las cosas por lo que yo sé que puedo hacer, me quedo en mi casa. Si yo me moviera y se actuara por lo que yo creo de mí, estoy perdido, me dedico a otra cosa. Si yo me moviera o actuara en mi vida por las cosas que yo sé, por la capacidad que yo creo que tengo, y me voy a trabajar en una oficina, me voy a trabajar en una fábrica o cualquier otra cosa. Pero yo creo en mí en función de Cristo, en mí. Y en función de Cristo en mí, yo sé que puedo alcanzar todas las cosas, porque el Señor está conmigo y porque Él me dijo, al que cree, todo le es posible. Yo creo en mí, no por mí, sino yo creo en mí porque soy el que cree lo que Dios va a hacer. Crea lo que Dios va a hacer y Dios no lo va a defraudar. Termina la historia sencillamente, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Qué bueno que el Señor siempre tiene misericordia. Y aunque erramos el camino, al clamar a Él, Él sigue respondiendo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y como dije al principio, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Crea lo que Dios va a hacer. Confíe en lo que Dios va a hacer. Espere en lo que Dios va a hacer y va a ver la respuesta. No confíe en sus fuerzas, no confíe en su capacidad, confíe en lo que Dios va a hacer y va a ver la respuesta. No escuche los negativos, no escuche la acusación, no escuche las mentiras. Confíe en lo que Dios va a hacer y va a ver la respuesta. Póngase de pie, por favor. Oramos, nos preparamos para darle al Señor nuestras ofrendas y bendecir su nombre. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.